¿cómo les va? Buen día. Un gusto saludarla. Igualmente. La doctora Liliana Caliani es médica infectóloga. ¿Le preocupa todo esto que está pasando, doctora? Claro, por supuesto que nos preocupa en general, nos preocupa a todos los del sector de salud y tiene que preocupar a la comunidad. No hablar del caso o de los casos en particular, porque eso se tiene que investigar, sino de la situación que hay en este momento, no solamente, digamos, con el sarampión y con la tos convulsa, sino con varias otras enfermedades que son prevenibles por vacuna y que están reemergiendo. Y una de las causas más importantes de la reemergencia es que las tasas de vacunación han caído enormemente. Y eso es entonces lo que nosotros nos tenemos que plantear como padres, como sociedad, porque tenemos disponibilidad de vacunas, no es que no hay disponibilidad. Entonces, en el caso de sarampión, por ejemplo, está muy bien que para poder tratar, que no se escapen casos, Nación y obviamente la provincia han sensibilizado, ahora voy a explicar lo que quiere decir eso, la sospecha de caso, entre comillas, sospechoso. ¿Qué quiere decir sensibilizar? Que, por ejemplo, toda fiebre con una erupción en un niño tiene que investigarse. Vamos a tener otras causas que no son el sarampión. Pero sensibilizar de esa manera quiere decir que a nosotros no se nos va a escapar como sistema de salud un probable caso. ¿Se comprende lo que quiero decir? Perfecto. En otras épocas en donde no haya este peligro, tiene que reunir más condiciones un caso para que uno lo sospeche. Pero en este momento, con el resurgimiento hace algunas semanas, ustedes que están en toda la parte informativa lo deben haber visto, en nuestras Américas perdieron el estatus de libre de sarampión a partir de Canadá y de otros casos. Entonces, lo importante es saber que los niños y los adultos tienen que tener los esquemas al día. Es muy importante por el bien individual, pero también por el bien comunitario. Las vacunas son un bien comunitario, entonces no me hacen solamente bien a mí y a mi familia, sino a la escuela y a la comunidad en general. Entonces, en el caso, por ejemplo, del sarampión, los chicos tienen todo un esquema de adolescentes que hay que actualizar y que hay que cumplir, pero los adultos también. Entonces, todos los que nacimos, yo me ubico en este grupo etario, antes del año 75, en el caso del sarampión es como que estuviéramos vacunados, porque hubo tanta cantidad de casos que nos damos por vacunados. Eso está escrito en todos lados. Pero todos aquellos que nacieron después del año 65 tienen que tener acreditadas 2 dosis de sarampión, sea sarampión, como era antes solo, sea doble viral, que es sarampión y rubiola, sea triple viral, que es sarampión, rubiola o pareciditis, pero tienen que tener dos registros, no lo anecdótico. No sé si el equipo me puede entender. Sí, lo perfectamente. Por ejemplo, hace poquitito recibí a una persona muy instruida, colega, me dice, pero mi mamá me daba todas las vacunas. A mí no me importa si tu mamá te daba todas las vacunas. ¿Dónde está eso registrado? Entonces, o se resuelve considerando a esa persona que es susceptible, con lo cual uno le da 2 dosis, siendo adulto, con intervalos de 1 mes entre cada una, mínimo, o uno le puede hacer, que el sector público no se puede, y es más complejo, en el sector privado se puede, pero hay que ir y ver el resultado, una determinación en sangre muy sencilla que es para ver si tiene inmunidad contra el sarampión o no. Pero si eso no ocurre, hay que vacunar. No sé si se comprende. Sí, perfectamente bien. Recordando que es una vacuna a virus vivo atenuado. Entonces, por ejemplo, esa vacuna no la puede recibir una embarazada. Pero si tuviéramos problemas porque la embarazada no lo acreditaría, entonces ni bien y en el bebé, después del puerperio, se le da. Y preferentemente cuando está en plan de embarazarse.
sea, todo esto hay que revisarlo y priorizarlo. Eso es muy, muy, muy importante. Ahora, con los viajes, entonces, hay que revisar los carnets de vacuna. Miren, nosotros que hacemos medicina de viajero, yo creo que la mitad del país más o menos se va en enero y en febrero. Sí. Muchos de ellos a Brasil, entonces muchos viajes. Y entonces aquí una de las, no es solamente saber, no me tengo que poner la fiebre amarilla porque tengo 60 años o más, por decirle, no. A ver, ¿cómo tengo el carnet de vacunación? Porque es una oportunidad única. Y entre ellos tenemos que revisar el caso del sarampión, por decirle uno de los ejemplos que más nos golpean ahora. Entonces, recordar, porque ustedes han dado pie, que uno de los factores por los cuales reemergen estas enfermedades no solo tienen que ver con viajes, etcétera, gente que viene, y etcétera, sino con las bajas tasas de vacunación y cobertura que hay, especialmente gatilladas con el COVID, que fue una época terrible. Sí. Eso por el lado del sarampión. Bien. No sé si quiere que hablemos algo de la coqueluche. Sí, pero no. Bien, la tos convulsa, sí, bien. Claro, porque bien. son dos cosas diferentes, ¿eh? Sarampión, una infección viral muy grave, muy grave. A mí me tocó en el año 86 en Buenos Aires y me tocó en el año 91-92 acá en Neuquén. Es muy grave el sarampión. Ahora, la coqueluche también es grave y tenemos vacuna, es prevenible. Sepan que hay sinónimos: coqueluche, pertussis, tos convulsa, son todos sinónimos. Toterina, tenemos eso en medicina, 6, 7 nombres para una misma enfermedad. Bueno, pero es prevenible por vacuna. Y fíjense qué importante que desde hace muchos años, además de todo el esquema que le vamos a dar a los bebés desde que son chiquititos, y luego podemos hablar del adulto, hoy hay una estrategia que es clave, que se le da a la mamá en el embarazo. A partir de las 20 semanas de embarazo, la mamá tiene que recibir lo que llamamos la triple bacteriana, tetánica, difterica, con coqueluche, con pertussis acelular se llama. Entonces, muy bien tolerada, y cada embarazo la tiene que recibir, porque le va a pasar esos anticuerpos al bebé, con lo cual el bebé está mucho más protegido, porque la coqueluche es muy grave en los menores, especialmente menores de 1 año y especialmente menores de 6 meses de vida. Entonces, entre la estrategia de vacunar a la mamá y que la mamá le pase esos anticuerpos al bebé y luego ya empezar a vacunar al bebé, tenemos una reducción muy significativa de la coqueluche. Entonces, estas son las estrategias que uno, digamos, tiene que tener en claro. Ahora, doctora, la interrumpo un minuto. ¿Cómo no? Ante esta situación ya que están apareciendo casos, la vacuna, ¿cuándo comienza a hacer efecto en un ser sano que no ha recibido la enfermedad? Bueno, eso va a depender, ¿no es cierto?, que no ha recibido la enfermedad, pero que tiene esquemas de vacunación, algunos seguro. Bueno, a eso me refería. Claro, mire, es muy importante, eso, epidemiología, y en esta provincia epidemiología es excelente, como en tantos otros lugares del país, es toda una red. Ellos hacen control de foco, control de casos. Entonces, ahí se define si el caso que ha tenido contacto con esa coqueluche necesita alguna estrategia especial, a veces, ¿no es cierto?, hay que dar antibióticos, etcétera, pero además lo de la vacunación. Cuando uno ya ha tenido, digamos, esquemas previos, y en general hemos tenido, porque ya le digo, desde los 2 meses de vida que esto se da, aparece lo que se llama, tenemos memoria, entonces aparece con una inyección, a los muy poquitos días que empiezan a aumentar los niveles de anticuerpos. Porque esa vacuna, la de la coqueluche, se da, ¿no es cierto?, hasta la niñez, pero luego, una vez en la vida, aunque sea, la tenemos que tener porque los adultos somos un reservorio. Eso es importante también de saber. Entonces tenemos a la embarazada por un lado, tenemos a los niños que tienen que tener todo su esquema completo y los adolescentes, tenemos a los adultos que alguna vez en la vida tenemos que recibir una triple, que es la de tetánica, difterica, esa hay que hacerlo cada 10 años, pero con coqueluche, aunque sea una vez. Y tenemos situaciones especiales, por ejemplo, un trabajador de salud que atiende niños menores de 1 año, por nación, por ley,
tiene que recibir cada 5 años, porque si no van bajando los anticuerpos, quizás a eso se refería usted. Entonces, estas son múltiples estrategias, ¿ves? Que no es una sola, el niño, el adolescente, no. Es la embarazada, es el niño, es el adolescente, es el adulto. Entonces, los adultos también somos un reservorio de cogeluche, de manera que en alguna vez en la vida uno tiene que poder recibir. Y uno tiene que tener también sospecha. Porque, es por decir, ejemplo, esto que está haciendo el Ministerio de Salud, de la noche de las vacunas. De la noche de las vacunas, ¿está bien? Es fantástico. Me parece que es una... Mire, cuando yo lo vi me emocioné, ¿puede creerlo? Me emocioné, digo, bueno, tenemos la noche de los museos, tenemos importado de Yanquilandia la noche de las brujas, pero ahora tenemos la noche de la vacuna. Está bien. A ver, una pregunta más. Sí. Si uno no encuentra su carnet de vacunación y ya tiene colocada la vacuna, pero no tiene cómo demostrarlo, es decir, uno no se acuerda bien si la tiene, ¿se puede ir a vacunar de vuelta? Por supuesto, fíjese que todo lo que no está registrado, como decimos en investigación, ya no existe. Entonces, ojo que hay un sistema muy importante, nuestros vacunadores están muy entrenados. Entonces ellos se pueden fijar en el CISA, ese sistema, ¿vio? Que está más o menos, tiene usted lo de los últimos 10 años, 12 años, está nominalizado, así que uno lo puede encontrar. Si no lo encuentran, van a dar un refuerzo. Y depende de la edad, van a hacer todo el esquema completo. Está bien, porque si yo tengo, por ejemplo, un paciente de 80 años y no tenemos ningún registro de nada absolutamente, probablemente por la edad y por todo, y dependiendo del nivel, a veces vienen del campo, etcétera, ahí corresponde darle todo un esquema primario como si nunca se hubiera vacunado. En tanto que a una cierta edad, o al colegio, etcétera, uno de repente le hace una dosis. Pero póngale que usted no lo tenga registrado y se dio hace 5 o 6 años, no importa, no le va a pasar nada, se la va a volver a repetir. Eso, los vacunadores están muy entrenados. Y como son de calendario, no es necesario la indicación del médico. Otra cosa importante, los que saben muy bien, los vacunadores, que están reentrenados, que si yo no tengo una indicación médica, son vacunas de calendario, obligatorias y gratuitas. Entonces ellos van a actualizar ese esquema y tienen toda la autoridad porque tienen toda la, escrito, perfectamente documentado. Por ejemplo, ahora a partir de enero va a haber un cambio con la estrategia de la del sarampión que se va a adelantar un poco. Ellos tienen todo eso. Si lo Está bien. ¿Sí? Bueno, doctora, le tengo que agradecer que nos haya atendido. Hacía mucho tiempo que no charlaba con usted. Pero más clara, imposible. Gracias por atendernos, doctora. Que siga muy bien, hasta siempre. Buen día. A vacunarse y a ir a la noche de las vacunas. Exacto. Bien. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós. Buen día, doctora.